pero como todo mal tiene un remedio, pues la idea, y para eso estamos aquí, es proponer, recomendar. Y tenemos, ¿se acuerdan que uno de los puntos más importantes de las directivas está en diseñar, en definir, primero la procedencia del pacto arbitral y luego el contenido del pacto arbitral? Yo he visto pactos arbitrales muy buenos. A mí me parece, por ejemplo, que esa estrategia que tiene la ANI de ponerle tope al valor que los árbitros cobran es chévere, es interesante. Porque muchas entidades dicen, mire, yo no tengo mi presupuesto pues, para pagar esos tribunales tan caros. Y nada obsta para que una entidad pueda ponerle tope en el pacto arbitral al valor de los honorarios. Ahí sí, como digo yo, estoy pateando la lonchera yo también, porque nosotros pues también somos árbitros y es muy interesante ser árbitro y es muy interesante tener una buena remuneración, pero puede ocurrir que haya entidades que en su presupuesto digan, no, pero yo no puedo pagar esos árbitros tan caros, yo puedo limitar hasta 500 salarios mínimos, hasta 300 salarios mínimos, lo puede hacer. No hay que abusar de ese límite porque puede pasar que grandes árbitros que usted hubiera podido traer no lleguen porque se desmotivan con esos honorarios, pero hay que tener un punto, digamos, que se equilibre con la naturaleza del litigio, la complejidad del litigio, la complejidad del contrato, y es posible usar ese método. También es importante en el pacto arbitral, y así ha ocurrido, que el pacto arbitral reduzca las materias, limite algunas materias que no se quieren llevar a arbitraje. Y eso es interesante, porque como el pacto arbitral es un negocio jurídico de disposición, se pueden limitar ciertos temas y eso se puede hacer. Y de hecho lo están haciendo algunas entidades en sus cláusulas compromisorias. Aquí les decía entonces cómo se pacta, cómo se llega al pacto arbitral, ya lo decíamos, en el pliego, en el contrato, en un modificatorio o en un compromiso. El tema de la designación de los árbitros que el director nos decía, todo lo que dijo lo compartimos plenamente y en la designación de los árbitros es importante estudiar. Usted como entidad pública estudie que en derecho hay corrientes, corriente clásica, corriente moderna, tesis positiva, tesis negativa, y usted puede conocer el pensamiento de los que pueden ser sus árbitros leyéndolos. Usted puede leer sentencias y mirar los ponentes y saber, mire, este consejero en sus providencias estaba con la tesis pro Estado en temas de ejercicio de poderes excepcionales. Este conferencista ha escrito y ha explicado en varios escenarios su postura pro Estado en esta materia. Ese es el árbitro que a usted le sirve. Sí, hay que decirlo, como lo dijo el director, los árbitros son seres humanos que tienen tesis, que se matriculan con ellas, que las defienden y que son coherentes. Y si usted conoce a una persona que tiene una tesis que es coherente con lo que usted plantea como entidad y lo que usted pretende llevar a un litigio, pues ese puede ser su árbitro. Ese que está pensando en el sentido, en la interpretación que la entidad pretende acreditar en un proceso. Por eso hay que estudiar esos perfiles, no solamente mirar de qué universidad es, qué hizo, sino léale lo que ha escrito, lo que ha propuesto como magistrado, como docente, como conferencista, como académico, léalo. Porque es muy difícil que un buen profesional se contradiga. Entonces vaya en la conferencia y diga una cosa y en el laudo va y dice otra, porque eso no sería acorde con el principio de buena fe. Entonces miren cómo, aquí yo les recordaba a ustedes esas incompatibilidades o esas inhabilidades que tienen los árbitros. Ellos tienen que hacer, en desarrollo de la fase inicial del proceso, deben cumplir con el deber de información. Y ese deber de información, ustedes, entidades, tienen que estar muy atentos para que no vaya a haber un conflicto entre el árbitro y el litigio, porque es importante saber que el árbitro va a obrar con independencia, con imparcialidad, al momento de la designación es el momento que yo tengo como entidad para saber si ese árbitro realmente me puede generar a mí esa confianza de imparcialidad o no. Entonces miren cómo el árbitro no puede ser empleado, socio, contratista de los contratistas, de la entidad, del ministerio, de la entidad descentralizada a la que está adscrita, del interventor o de los apoderados de las partes. Hay que mirar muy bien quién es el árbitro, qué vínculos directos o indirectos tiene, para que yo como entidad tenga la certeza de que me genera esa confianza. Hay que estudiar esos perfiles. Ahora bien, el árbitro no puede ser accionista del interventor o del concesionario o de cualquiera de las empresas que forman parte del litigio,
No puede tener parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad o único civil con los empleados del nivel directivo de la entidad, del concesionario, del interventor, de los accionistas del interventor o de los apoderados de las partes. Ustedes sabrán de una famosa sentencia del Consejo de Estado con ponencia de Jaime Orlando Santofimio, año 2014 o 13. Se cayó un laudo porque uno de los árbitros no dijo en la etapa correspondiente que había sido contratista de una entidad adscrita a la entidad convocada. No lo dijo. Pero mire, no estuvo vinculado con la directamente sujeto parte en el contrato, sino con una adscrita. Y para el Consejo de Estado, eso significó la indebida constitución del tribunal, porque para el Consejo de Estado el incumplimiento del deber de informar de manera plena y completa genera un vicio en la conformación del tribunal y con eso anuló el laudo. Miren lo grave. Entonces, por eso como entidad también hay que estar muy atentos a la información que da el futuro árbitro en el momento en que acepta la designación. El inicio del trámite arbitral no faculta a las partes para suspender unilateralmente la ejecución. ¿Por qué lo tengo aquí? Porque he visto cláusulas compromisorias donde incluyen eso, para que lo recuerden. En la cláusula compromisoria se deja claro la advertencia de que la circunstancia de que se use el pacto arbitral o la cláusula no va a suspender el el cumplimiento del contrato. Para efectos de la designación es importante tener presente que no puede actuar como árbitro la persona que actúe en 5 procesos arbitrales en los que sea parte de una entidad pública. Entonces, por eso se le pregunta si ya tiene 5 o 4, cuántos tiene, y en el deber de información está suministrar estos datos. Así lo dice el artículo 8 de la Ley 1563 del 2012. También entonces aquí resaltamos lo importante de la directiva en el trámite inicial que se establece para estos procesos. Miren lo que en últimas entonces se recomienda a la hora de designar los árbitros. Primero, estudie la trayectoria profesional y académica a efecto de definir la posición de ese sujeto frente al litigio. ¿Qué postura, según su estudio, va a poder ese sujeto adoptar frente al litigio? Tiene que ser una postura que favorezca a la entidad. Trayectoria, posición asumida en instancias anteriores sobre los problemas jurídicos que se plantearán en el proceso. Cuando digo instancias anteriores me refiero a si fue magistrado, si fue consejero de Estado, si ha sido árbitro en otros procesos. Yo he visto que no puedo entender, estudiando estos laudos, un mismo árbitro en 3 procesos que se dieron de manera consecutiva, lo designaron cuando en el primer proceso le dio durísimo ese tribunal a las pretensiones de la entidad, pero durísimo. Y al siguiente vuelven y lo nombran. Y al tercero vuelven y lo nombran. Pero sí, claro, uno no puede saber cuál de los 3 árbitros dijo qué, pero a veces hay unas constantes. Si yo ya vi que esos 2 o él solo no está de acuerdo con mis teorías, ¿por qué lo sigo nombrando? Para los mismos temas, cuando yo sé que él está de acuerdo en una postura que no favorece a la entidad. Entonces hay que estudiar muy bien lo que ellos hayan dicho en sentencias, en laudos, en conceptos, en conferencias, en doctrina, en sus libros. Decisiones o conceptos previamente adoptados sobre las materias objeto de litigio, hay que estudiarlas. Ahora, a propósito de la actuación procesal. La entidad debe saber que si no está de acuerdo con una decisión en arbitraje, solo cuenta con recurso de reposición, porque el arbitraje solo tiene una instancia. Entonces, usted cuenta en principio con el recurso de reposición. Contra el auto admisorio tiene recurso de reposición. Tenga en cuenta que solo tiene 3 días para interponer ese recurso desde que le notifican la demanda.